Buenas tardes a todos, mi nombre es Josefina, soy médica residente de cirugía general del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario. El objetivo de esta presentación es hacer un repaso de las generalidades sobre el manejo del paciente con trauma abdominal en nuestra institución y desde el perfil de nuestro servicio de cirugía, para que ustedes puedan interpretar o entender las justificaciones de cada una de nuestras conductas y que podamos hacer un manejo en conjunto más integral del paciente y más eficiente. Para comenzar, debemos tener en cuenta que el trauma, según los datos estadísticos, es la principal causa de muerte en las primeras 4 décadas de vida y es más frecuente en el sexo masculino. Esto ubicándonos en contexto en donde nosotros trabajamos, que es en la ciudad de Rosario y en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, como institución de tercer nivel de complejidad del sector público. Esto para tener noción del tipo de pacientes al que vamos a asistir, que son pacientes que tienen determinadas características, necesidades y patologías distintas en su mayoría a los que presentan los pacientes del sector privado. Acá podemos ver algunos gráficos publicados en el informe de este año de la Secretaría de Seguridad Pública, en los que nos da una noción de la cantidad de casos de violencia en nuestra provincia y más particularmente en nuestra ciudad. Y fíjense cómo, según estos datos estadísticos, el principal medio empleado en estos casos de violencia es el arma de fuego. Y ya entrando en tema, vamos a hacer un repaso de la anatomía del abdomen, recordando que lo dividimos en 9 regiones, según 4 líneas, 2 de ellas que trazamos en forma vertical a nivel de la línea hemiclavicular y hacia la espina ilíaca anterosuperior, y 2 horizontales que trazamos la más superior a nivel del reborde costal y la más inferior a nivel de la cresta ilíaca. Esta división nos permite orientarnos al momento del diagnóstico y sospechar cuál va a ser el órgano afectado según los síntomas que presente el paciente, es decir, según en qué área del abdomen el paciente presente dolor o según en qué sector se ubiquen las heridas en caso de trauma, ya sea herida de arma blanca o los orificios de arma de fuego, o en cuál de estas áreas haya impactado el trauma en caso de que haya sido un trauma cerrado. Fíjense cómo en el mismo esquema, ya mirando por dentro de la cavidad abdominal, cada órgano se proyecta predominantemente en una de estas áreas. Por ejemplo, a nivel del epigastrio, no solo el estómago, sino también gran parte del hígado. A nivel del mesogastrio, el intestino delgado. A nivel del hipogastrio, no solo el intestino delgado, sino también la vejiga y los órganos genitales en la mujer. En ambos flancos, los riñones con la vía urinaria. En fosa ilíaca derecha, el ciego y el apéndice cecal. En fosa ilíaca izquierda, el colon sigmoides. Y en hipocondrio izquierdo, el vaso. Y un área no menos importante y que siempre es necesario tenerla presente es el retroperitoneo. El retroperitoneo es el sector que se ubica por detrás de la hoja posterior del peritoneo. El peritoneo es la serosa que recubre la cavidad abdominal y los órganos intraabdominales, y por detrás se encuentra este espacio que incluye ambos riñones con las vías urinarias, las glándulas suprarrenales y, lo más importante, los grandes vasos del abdomen. Esta área es importante porque las patologías o las lesiones a este nivel suelen dar síntomas solapados o enmascarados, y es necesario tener un alto índice de sospecha para poder diagnosticarlas y actuar en consecuencia. Y ya pasando al tema propiamente dicho, al motivo de nuestra reunión y que debemos conocer especialmente, ya que somos profesionales de un hospital de emergencias,
Vamos a dividir al trauma abdominal según el mecanismo lesional y vamos a distinguir entre trauma penetrante y trauma cerrado. Cuando hablamos de trauma cerrado, hacemos referencia a aquel que resulta principalmente de los accidentes en vía pública, ya sea, como parte del conductor de vehículo o como peatón. Y también incluimos al trauma provocado por golpizas o por caídas de altura. Y dentro del trauma penetrante o trauma abierto, incluimos aquellas lesiones por arma blanca o heridas de arma de fuego. Y ya pasando más a la parte práctica y haciendo referencia al manejo inicial de estos pacientes cuando ingresan a la guardia de nuestro hospital, nosotros en cirugía nos manejamos según las guías del ATLS, que es el soporte vital avanzado en trauma. El ATLS nos propone como regla pasos a seguir en forma ordenada y completa. Esto quiere decir que no se puede pasar al paso siguiente sin haber cumplido con el previo. Ellos son A, B, C, D, E, y comenzando con el primero, hace referencia a la vía aérea con el control de la columna cervical. En este ítem principalmente vemos la inmovilización de la columna cervical, ya sea con el collar cervical o en forma manual, y evaluar rápidamente la permeabilidad de la vía aérea. En este caso, si la vía aérea no está permeable, uno inicia con todas las maniobras para realizar una intubación. Una vez evaluado esto y logrado el control, se pasa al segundo paso, que es el B, y corresponde a la respiración y ventilación, y en este punto es muy importante que tengamos noción de la saturación de oxígeno, que ya logremos haberlo monitorizado del paciente, que veamos la mecánica ventilatoria y estigmas de trauma de tórax. En este punto es donde aparecemos nosotros, los del servicio de cirugía, en caso de que sea necesario colocar un tubo de drenamiento pleural, que como ustedes ya conocen, se realiza en el showroom en caso de que se manifieste con un neumotórax o un hemotórax que requiera ser resuelto en forma urgente. Nosotros utilizamos el Drenax como marca comercial o un recipiente de sellado al vacío y una sonda K225. Estos dos elementos para nosotros es muy importante que estén disponibles en el showroom porque obviamente es una maniobra que hay que hacerla en forma rápida y con estos elementos para que pueda ser efectiva. Y funcione y no traiga más complicaciones que ventajas. Por supuesto, si en caso de que el paciente no requiera asistencia mecánica respiratoria, se lo va a apoyar con una máscara o bigotera de oxígeno en caso que la requiera, y si en este punto también es importante evaluar si el paciente requiere o no de una sonda nasogástrica para evitar broncoaspiración. Por supuesto, todos los pasos que voy mencionando, si bien deben hacerse en forma ordenada, no quita que se realicen en forma simultánea. En el showroom somos varios profesionales trabajando. La idea es que lo podamos hacer en forma simultánea y en forma lo más rápido posible. Entonces, una vez cumplido con el punto B, pasamos al C, que es la circulación con control de la hemorragia. Y en este punto ya idealmente debemos tener monitorizado al paciente para poder evaluar la frecuencia cardíaca y la presión arterial que presenta y ver si hay signos de inestabilidad hemodinámica. Obviamente ya para este punto, desde que el paciente ingresa, debe haber salido muestras de sangre, tanto para un hematocrito y tiempos de coagulación como para la tipificación en caso de que requiera transfusión y en caso
de pacientes de trauma, sí es muy importante que tengamos dos accesos periféricos para poder realizar una buena reanimación, tanto con líquidos como con unidades de glóbulos rojos en caso que lo necesite. Y otro aspecto importante es la colocación de una sonda vesical para poder hacer registro de la diuresis y evaluar las características de la orina. Por supuesto, cada ítem se va evaluando según cada paciente y según el tipo de trauma que se presente. Estos primeros 3 puntos son los más importantes y son en los que uno debe prestar especial atención para poder cumplirlos, realizándolos en forma rápida, completa y simultánea, actuando todo el equipo en conjunto. Solamente una vez que estos 3 primeros puntos se han cumplido, uno va a avanzar al siguiente, que es el cuarto, que es la letra D, en los que uno evalúa el déficit neurológico. Por ejemplo, en caso de pacientes con traumatismo cráneoencefálico, fíjense que recién en este punto uno va a detener a evaluar este aspecto. Y en el punto número E, lo que hacemos es realizar una exposición del paciente, es decir, desvestirlo. Y por supuesto, evitando la hipotermia, usando todos los medios para prevenirla, por supuesto, calentando previamente los sueros que se van a administrar en forma endovenosa y también prestando atención a que una vez que el paciente está desvestido para evaluarlo en forma completa, debemos cubrirlos con sábanas, idealmente, bueno, serían mantas térmicas, pero generalmente nosotros no disponemos, aunque sea sábanas, prestar mucha atención en eso. Y como dijimos, estos pasos, si bien deben llevarse a cabo en forma ordenada y completa, ideal es que se hagan en forma simultánea, ya que los pacientes de trauma que ingresan a la guardia muchas veces requieren particular atención en uno de estos puntos y no en todos. Por ejemplo, un paciente que ingresa por una herida de arma de fuego con un sangrado activo va a necesitar mayor rapidez y atención en el punto número C, en el que uno va a hacer una evaluación de la circulación y un control de la hemorragia, y no en el resto de los puntos. Por eso es necesario que lo hagamos en forma rápida, completa y simultánea. Por supuesto, este examen físico y control de los signos vitales que hacemos del paciente de trauma que ingresa a la guardia debe hacerse en forma seriada. ¿Por qué? Porque una evaluación que uno hace al ingreso puede variar de un momento al otro y un paciente que ingresa estable hemodinámicamente conversando puede que a los 20 minutos o media hora altere el sensorio, se descompense y requiera otras conductas en consecuencia. Entonces es muy importante que todos estos exámenes se hagan en forma seriada y repetitiva. Y por supuesto, como lo hemos estado diciendo, imprescindible el trabajo en equipo de todos los profesionales que están abocados a la asistencia de la guardia, ya sea médicos de la guardia, enfermeros, residentes de las distintas especialidades, camilleros, personal de radiografía, todos deben trabajar en equipo, cooperando unos con otros, con máximo respeto y por supuesto siempre intentando responder a uno de los médicos que va a ser el líder y va a llevar el paciente a la cabeza y actuando como guía para no saltar ningún paso y poder hacerlo en forma ordenada.